Ser Podcast. Jesús Callejo, una vez más, una semana más, bienvenido a Ser Historia, que está risueño con el sol ahí en la estoy en la iluminado. cabeza. ¿Qué tal, Nacho? Bueno, no es una semana más, es una semana muy especial, porque Sí. estar en Arona, en el sur de Tenerife, en una de las islas afortunadas, esto es un privilegio, es un lujo. Así que esta semana hay que disfrutarla, y más en este momento y en este espacio. En fin, te falta decir lo del marco incomparable, porque también es un marco incomparable, Desde sobre luego, todo sí. por la ubicación geográfica en la que estamos. Desde luego que sí, que lo comentaba antes, ¿no? Qué bien nos han tratado siempre aquí en Canarias, bueno, y generalmente en todos los lugares a donde vamos. Yo la única condición, que hay mucha gente que me mira, ¿no? Cuando me ve acercarse, cuando me acerco ahí a la mesa, ¿no? Y la única condición que pongo a los compañeros de la radio, en esta ocasión se lo transmití a los compañeros de Radio Club Tenerife, es que me pusieran una botellita de leche fresca, ¿no? En la mesa. Sonia, claro que sí, que está allí detrás, es la que fue a ordeñar esta mañana a las 8 la vaca para que pudiera tener la leche fresca encima de la mesa. ¿A qué parece leche? Lo es, lo puedo dar a probar, ¿eh? Bueno, Jesús, vamos a hablar hemos estado otras veces en Canarias, hemos hablado en otras ocasiones también del mundo de los guanches, hemos hablado también de otros aborígenes indígenas, ¿no? Canarios en otras islas, cuando hemos hecho programas. Lo vamos a quizás a focalizar, ¿no? En esta ocasión, en este cronovisor, en ese mundo más mágico, en ese mundo más trascendental, ¿no? de los guanches. Es un mundo muy difícil de conocer porque no hay textos, solamente son a través de referencias de los españoles cuando llegamos, iba a decir cuando llegaron, bueno, cuando llegamos los castellanos a finales del siglo XV, y eso lo convierte en un mundo pues también más enigmático y más atractivo, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Es cierto que en Canarias, igual que pasó en tantas zonas, ¿no? Cuando llegan los conquistadores, cuando intentan imponer, ¿no? La religión, en este caso la cristiana, pues hay veces que ser respetuoso y hay veces que no ser respetuoso, en el sentido de que se destruyen los ídolos, se intentan destruir un poco lo que son los elementos que identifican esa cultura y esa religiosidad. Poco a poco, es verdad que a través de las obras de José de Viera y Clavijo, de Antonio Galindo, de Fray Alonso de Espinosa, en fin, de todos los cronistas un poco que han relatado distintos aspectos de esa época de los aborígenes, pues vamos sabiendo algo más. Y vamos sabiendo algo más de los mitos, de las creencias, de los personajes bueno, pues fantásticos en los que creían. Se sabe perfectamente que a pesar de que era una religión politeísta, creían en un Dios supremo, ¿no? Y eso además es una constante que se da en todas las islas. Se sabe que eran animistas, se sabe que había un culto a los antepasados, se sabe que había también un culto a los astros, se sabe que había rituales destinados, por ejemplo, para que lloviera, porque era una preocupación de antes y de ahora, y los rituales son de lo más variopintos, y también, por supuesto, pues esa creencia en el más allá que queda reflejada en la momificación, o más bien en el mirlado, ¿no? Que es una característica también muy sui generis de los guanches. Entonces, y bueno, y muchas veces cuando se habla de guanches, por extensión, y yo creo que es un error, se habla de los guanches de todas las islas, cuando no es así. Realmente los guanches serían más definitorios de Tenerife. Pero bueno, son pequeñas cosas que iremos pues esbozando, y sobre todo pues ese conjunto, esa cosmovisión que para mí es fascinante. Ya sabes un poco mi afición por las tradiciones y sobre todo por este tipo de creencias. Ahora, cuando estábamos visitando el museo, que nos ha hecho una visita muy especial, Alberto Delgado, que estará ahora con nosotros, nos ha estado explicando algunos elementos etnográficos que hay aquí en este museo, La Bodega, en Arona, que hay algunos que son absolutamente maravillosos. Totalmente, y además yo recomiendo, pero no ahora, sino siempre, visitar los museos antropológicos, los museos etnográficos, porque ahí es donde se recoge la esencia, las raíces y la identidad muchas veces de los pueblos, ¿no? Y en este caso, no solo de la parte guanche, sino también de los pueblos un poco más aislados. Muchos de los juegos, por ejemplo, que hemos estado viendo, tienen que ver con agricultores, tienen que ver con pastores, en fin, tienen que ver con zonas donde tenían que entretenerse y hacían juegos de los más variopintos con los materiales que tenían, que eran piedras, que eran maderas, que eran cuerdas, que eran hachones, en fin, muy relacionado también con las fiestas agrícolas, pero también con las fiestas solares, como es la noche de San Juan. Entonces, todo ese tipo de cosas para mí son fundamentales, y en los museos, en pequeño espacio, queda recogido muy bien toda esa tradición y, sobre todo, toda esa idiosincrasia, ¿no? Que tiene los pueblos, que no se debe perder nunca su memoria. Ya sabes que lo peor que puede pasar es olvidarse de los que nos han precedido, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, porque cuando esa memoria se pierde,
realmente es cuando se produce esa muerte efectiva. Mientras lo recordemos, y hoy, por ejemplo, vamos a hacer uso de ese recuerdo, siempre estarán vivos, y yo creo que eso es muy bueno porque hay que recordar de dónde venimos para saber a dónde vamos. Sí, si no tienes pasado, no tienes futuro. Y hay gente que se empeña en negar ese pasado y, por desgracia, no tendrán futuro. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, tenemos el teclado de nuestro cronovisor delante de nosotros, esta máquina del tiempo para viajar al pasado. ¿A qué fecha nos propones esta semana? La fecha es el 2 de febrero de 1497. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, me has traído a una cueva, te da carraspera. Sí, un poco sí, porque es la emoción, ¿no?, del momento. La emoción y el sol que nos está dando, ¿no? Sí, ya tengo que estamos iluminados, pues yo creo que totalmente, pero eso es algo mágico. Eso es bueno, estamos aquí iluminados por Achamán, que es el dios del cielo, el dios supremo. Y estamos participando, siendo testigos, ¿no?, en realidad es un ritual de iniciación, ¿no? Es un bautismo. Es algo muy interesante porque la cueva en la que estamos en este momento, ¿no?, que es la cueva de Absvinico, es un lugar que ya era sagrado por los guanches, pero estamos hablando, fíjate, que es un año después de la conquista efectiva de la isla de Tenerife por el adelantado, por Alonso Fernández de Lugo. Bueno, pues él quiere, evidentemente, que aquellos lugares paganos pues se vayan cristianizando poco a poco. Hacía unos años que se había descubierto la imagen de la Candelaria, muy cerca de las costas de Güímar, y bueno, pues esa imagen fue pasando por distintos lugares, al final pues fue a parar, como no, a esta cueva de Absvinico, en fin, con una serie de avatares. Allí se estaba adorando a esta diosa, que en el fondo no deja de ser un trasunto pagano de Chasirasi, que era la diosa suprema. Luego se convierte en la Virgen de la Candelaria, y fíjate qué fecha es, el 2 de febrero, porque el 2 de febrero es la fecha de las candelas, es la fecha de la purificación de la Virgen y por lo tanto la fecha de la Candelaria, sobre todo en Tenerife. Bueno, pues busca esta fecha por varios motivos. Primero, porque de alguna forma se está cristianizando un culto guanche que ya se venía haciendo desde épocas pretéritas. Y segundo, porque hay una procesión y por supuesto hay un bautismo también de algunos de los menceyes para un poco como recordar que está empezando una nueva etapa, que la etapa anterior no es que vaya a quedar totalmente relegada al olvido, porque es imposible, pero sí que a partir de ahora, si antes se consideraba que esa era la diosa Chasirasi, ahora es la Virgen de la Candelaria, y por eso es el 2 de febrero, que por cierto también tiene otra fecha en la que se celebraba las cosechas, que era en agosto, que es el 15 de agosto. Ya sabes que son las dos fechas que tiene la Candelaria como base emblemática. El 2 de siempre febrero esos calendarios agrícolas tan importantes, ¿no? Es que eran fundamentales, y más más en zonas agrarias, en zonas agrícolas, en zonas donde dependes muchísimo del sol, de la lluvia y, por supuesto, pues de la fertilidad de los campos. Entonces, los ritos de fertilidad eran muy abundantes, y de ahí que proliferen muchos de esos cultos, ¿no? Por una parte a los astros, luego te comentaré si quieres un poco los dioses principales. Ya hemos hablado de Achamán, ¿no?, el dios supremo, que, por cierto, en las demás islas tienen otro dios supremo con otros nombres o con otras variantes, ¿no?, como Acorán, Aborán, pero en el fondo yo creo que son derivaciones semánticas del mismo. Y los rituales que se hacían. Pero claro, en este momento, en Absvinico, que por cierto, en 1526 se cambia el nombre por San Blas, porque el día de San Blas es el 3 de febrero. Entonces, bueno, los de Absvinico, que es un nombre guanche, no les gustaba demasiado, dicen, vamos a hacerlo un poco todavía más cristiano. Por eso, actualmente se llamaría la Cueva de San Blas. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, lo que se está haciendo con este ritual, lo que quería hacer Alonso Fernández de Lugo, una vez ya hecha la conquista militar, lo que quiera es una conquista espiritual. Y eso es algo muy tradicional en todos los pueblos, también pasó en América. Es un poco como cambiar, sustituir, no suprimir, pero sí sustituir los cultos paganos por los cultos cristianos. Y como siempre hay alguna diosa o algún dios al que se le puede atribuir pues algunas características, algunos atributos cristianos, pues no había problema. En este caso, San Blas reúne todas las características, sobre todo por la proximidad del Día de la Candelaria. Día de la Candelaria, las luces, es decir, también esa es la importancia que tiene. Y eso es un poco lo que hemos conmemorado en este momento, o hemos visto en la conmemoración, y desde ese momento, pues que es importante, es cuando se convierte en uno de los lugares sagrados primigenios y más antiguos de todas las devociones dentro de la isla de Tenerife. Permíteme, Jesús Callejo, crononauta, que abra las puertas de este cronovisor a un muy buen amigo,
A mí me hace mucha ilusión que esté compartiendo con nosotros micrófono en este programa especial de Ser Historia. José Gregorio González, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias por la invitación, Nacho, Jesús. Gracias. José Gregorio González es una de las voces más conocidas de Canarias. Él tiene un programa que recomendamos desde aquí en Canarias Radio, Crónicas de San Borondón, un programa, me atrevería a decir, casi tan legendario como el título, ¿no? del espacio. Es experto en todo el mundo relacionado con los misterios, las curiosidades, los enigmas de Canarias. Hemos trabajado infinidad de veces, ¿no?, juntos en Cuarto Milenio. Nos lo hemos pasado fenomenal, hemos disfrutado mucho. Pues sí. Todo hay que decirlo, incluso en lugares de mucho miedo, pero que luego ahí, bueno, pues ahí... Sí, hemos vivido alguna, ¿no? Claro que sí. Y desde esa amistad te digo que es leche de cabra, no de vaca. Sí, ¿no? Sí, yo ayudé a ordeñar esta mañana. Vale. Pues mira, la leche de cabra a mí me encanta, así que... José, lo comentaba ahora Jesús, qué importante, ¿no?, son todas estas tradiciones. Muchas de ellas han llegado hasta nosotros precisamente por esa reelaboración del discurso, ¿no? Claro. Además hay que tener en cuenta que las fuentes escritas y buena parte de las fuentes orales pues están, digamos que, mediatizadas, filtradas por el pensamiento y las creencias de los conquistadores, ¿no? Obviamente no sabemos exactamente a qué se referían con Acorán al utilizar ese término, si era al sol, a la luna, a algún otro tipo de divinidad, pero... ¿Te está corrigiendo, Jesús? No. ¿Te has dado cuenta? No, lo que pasa es que es verdad que es la lectura... Está ampliando el dato. Es la lectura, ¿no? Es la lectura desde la visión del conquistador, sí, y bueno, claro, que es la que nos llega a nosotros. Y bueno, hay que intentar, pues, conciliarla, buscar puntos de encuentro, pues estudiando a lo mejor las culturas africanas próximas como lugar de procedencia, para ver si esa comparativa nos conduce a esas conclusiones iniciales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todo esto tiene una continuidad y hoy en día sigue muy vivo. El culto a la Candelaria sigue con una vitalidad tremenda en pleno siglo XXI, ¿no? Todavía hay de hecho hay algún estudio al respecto de cómo el portar a la imagen es un honor, el cómo se tributa de una manera ceremonial, de una forma tan destacada, considerando el momento en el que nos encontramos, esa ceremonia pintoresca, ¿no?, que se hace que se escenifica en la propia plaza ante la Virgen, reproduciendo el relato de lo que pudo haber ocurrido en el momento de la aparición o de la colocación de la imagen entre los guanches. Es decir, todo esto sigue muy, muy vivo. Hablabas de las rogativas, pues las rogativas siguen produciéndose en momentos en los que, bueno, se instala un poco la desesperanza ante la falta de lluvia. Bueno, pues esto sigue vigente incluso en un municipio como este, ¿no? Es decir, que bueno, todo esto tiene un sustrato, una potencia cultural, identitaria muy importante, y por eso estamos hoy hablando de ello también, ¿no? Claro. Sí, además yo creo que efectivamente cuando hablamos un poco de la religiosidad guanche hay como tres elementos, tres vectores que son fundamentales. Por una parte, pues ya lo comentaba antes, un poco esa veneración a los astros. De hecho tenían una deidad dedicada al sol, otra a la luna, en fin, hay distintos fenómenos de la naturaleza a los que ellos rendían culto, evidentemente a los espíritus de la naturaleza también, a los masios, luego lo comentaremos un poco, a los dioses paredros, pero también al culto a los antepasados. Y dentro de eso pues había distintos rituales. Es verdad que el ritual de la lluvia para mí es fundamental, era fundamental en aquella época, porque según en qué isla se hacían rituales distintos. Por una parte sí que había rogativas, por otra parte se sacrificaban animales, por otra parte, por ejemplo, el cerdo, que se consideraba sagrado, se le sacaba en ciertos parajes hasta que lloviera y no se le volvía otra vez a recoger hasta que la lluvia no descendía. En fin, ese tipo de cosas a mí me ha llamado mucho la atención, porque es la forma de interpretar que tiene el pueblo, un pueblo evidentemente condicionado también por la geografía, por los colegios sacerdotales, porque también tenían los sumos sacerdotes que decían, en fin, los intermediarios, un poco los chamanes, luego lo comentaremos, que también son ligeramente distintos en cada isla, pero en el fondo sí creían en esa cosmovisión ultraterrena del más allá, y que muchas de las cosas que les ocurrían para bien y para mal era consecuencia de su comportamiento, y por lo tanto había que agradar a los dioses para que su venganza, para que su ira pues no nos afectara, que es algo que también pasa con el cristianismo y con todo lo que sabemos. Entonces eso siempre me ha llamado la atención, y sobre todo
el culto a los montes y a las montañas. Eso es muy importante. Pensaban, igual que por ejemplo ocurre en los Andes, ¿no?, que creen en los apus, que son esos espíritus protectores, también aquí, en las distintas islas, por ejemplo, el Roque Ventaiga en Gran Canaria, la montaña de Tindaya en Fuerteventura, el Roque de Idafe en La Palma, el Teide en Tenerife y la fortaleza de Chipude en La Gomera. Son lugares sagrados, son lugares de culto, y sin embargo no son lugares donde haya un templo manufacturado o artificial. En algún sitio sí, es verdad que se ha encontrado de una época muy posterior, pero los cultos originarios eran las cuevas, eran los bosques, eran las montañas. Eso es entender el animismo de una forma total. Dios o la divinidad estaba en todas las partes, y los rituales evidentemente tienen que ver con esa cosmovisión, y el mirlado en la momificación es la creencia en el más allá y por lo tanto la supervivencia del espíritu. Hay algunos elementos. Yo creo que le ibas a preguntar algo. Ah, bueno, sí, ahora pregunta tú. ¿Cómo ordeñé la cabra, no? Sí. José Gregorio, claro, estamos hablando de arquetipos, de elementos que son comunes, ¿no?, a todos los seres humanos en diferentes continentes del planeta, ¿no? En Egipto, por ejemplo, las momias, teníamos que sacar Egipto, ¿no?, sí o sí en el programa, ¿no? Ahora habrá que hablar de León también, por favor, de nuestro pueblo, ¿no? Pero lo interesante que tiene el mundo de Tenerife y el lugar donde nos encontramos, también Arona, al sur de la isla, es, bueno, pues esos matices, ¿no?, que lo convierten en definitiva en algo muy singular. Hombre, es una cultura, es decir, que se tiene que adaptar a un nuevo territorio, ¿no? Si aceptamos, como la ciencia nos indica y nos demuestra, la procedencia del ámbito bereber y probablemente de poblaciones que estaban tierra adentro, llegan a un territorio insular, todavía no está muy claro cómo llegan, pero bueno, llegan, los traen, rodeados de mar, posiblemente sin un conocimiento de la navegación, o por lo menos de la navegación en alta mar. Los primeros lugares probablemente en los que se establecen son aquellos que tenían una mayor similitud con lo que conocían, quizás en zonas montañosas, tierra adentro, pero poco a poco esto se ha visto por ejemplo en Gran Canaria, van conquistando o se van aventurando a irse más hacia la costa y se van adaptando, o sea, llegaron con un conocimiento técnico, llegaron con sus semillas, llegaron con sus animales, pero algunos se perdieron a lo largo del tiempo y otros se incorporaron aprendiendo del propio territorio. Entonces hay un proceso obviamente de adaptación, y después en cada isla, con ese sustrato común que se supone que tenían y que se puede más o menos rastrear, en cada isla pues también se fueron adaptando a las peculiaridades de cada uno de los territorios. Por eso encontramos elementos que nos resuenan como comunes a todas las poblaciones de las islas, y hay después evidencias o aspectos distintivos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la momificación no está presente en todas las islas, hay un elemento, ¿no?, que podríamos llamar, o en el arte rupestre encontramos que en La Palma predominan los mandriformes, ese tipo de petroglifos muy, muy elaborados, muy enrevesados, que no se encuentran ni en esa cantidad ni en esa complejidad en el resto de islas, ¿no? Frente a otras que parecen desiertas, que no parecen tener, aunque sí lo tienen, ¿no?, que en los últimos años ha avanzado mucho y encontrando otras modalidades. Pero bueno, son singularidades que bueno, creo que con el paso del tiempo, 2000 años al menos, o 1500, 2000 años de ocupación en cada isla, pues fue perfilando, fue definiendo las singularidades de cada una de las poblaciones, ¿no? Me interesa saber tu opinión y tu reflexión, José Gregorio, que lo hemos comentado alguna vez a nivel privado, pero bueno, me gustaría ahora que lo dijeras públicamente, en dos manifestaciones de esa religiosidad. Por una parte, en los ídolos, en fin, el ídolo de Tara posiblemente sea el más conocido, ¿no?, de Gran Canaria, pero se han encontrado otros ídolos, la mayoría parece que femeninos. Un poco, ¿qué finalidad, según tú, tendrían? Y luego otra, que parece que está más entroncado en el mundo más actual, pero posiblemente sus raíces también venga de los aborígenes, que son las luces populares, ¿no? La más conocida posiblemente sea la luz de Mafasca en Fuerteventura, pero bueno, aquí en Tenerife está la luz de Almáciga. Desde tu punto de vista, tanto los ídolos para ti, ¿qué serían, qué representarían, si tiene que ver con una función de fertilidad? Y si las luces estas populares de las que tú has hablado en bastantes libros, ¿es un fenómeno moderno o ya venía de épocas pasadas? Bueno, el tema de los ídolos es uno de los elementos que yo lo suelo llamar un fuego artificial de la arqueología canaria, junto con las pintaderas, la modificación, que son elementos que tienen la capacidad de atrapar la atención inmediatamente de la gente. El elemento humano, ¿no? Sí, claro. No, y son como muy llamativos. Han tenido durante muchísimo tiempo lecturas, interpretaciones exóticas, a veces en el marco de teorías difusionistas, y esto
pues son un auténtico reclamo, un fuego artificial capaz de atrapar la atención de la persona interesada y después indagar en muchísimos otros aspectos de la vida cotidiana, de la guerra, de cualquier otro ámbito de las culturas de Canarias, que son igual o mucho más interesantes, ¿no? Y los ídolos son uno de ellos. La tendencia inmediata es a pensar que son, pues eso, ídolos, pequeñas representaciones de divinidades, ¿no? Y de hecho no se descarta esa posibilidad, divinidades domésticas, menores, que pudiesen incluso estar en las propias casas. Es que se han encontrado muchos, o sea, hablamos de varios cientos, la mayoría de ellos conservados y hallados, localizados en la isla de Gran Canaria. Algunos, los más llamativos, pues tienen esa tipología de femenina Venus, y de si fueran Venus, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Sí, para hacernos una idea, un poco esas Venus paleolíticas, de caderas ensanchadas, vientres abultados. De hecho, incluso en un momento determinado se ha barajado la posibilidad de que estuviesen adornados, es decir, que estuviesen pintados o que pudiesen tener algún penacho incluso con algún elemento vegetal. Bueno, no sabemos si eran ídolos para adorar en el entorno de los hogares, ídolos protectores que podían representar, quién sabe, si a los antepasados, o a lo mejor nos estamos equivocando, eran simple adornos, ¿no? No lo sabemos, ¿no? Después hay algunos que representan la folclórica encima de la televisión. Claro, quién sabe, ¿verdad? Es que no, es muy complicado colocarnos en el pensamiento de ellos, ¿no? Lo hacemos desde nuestra propia óptica, ¿no? Hay algunas representaciones de animales también. En algunos casos se aventuraron incluso a decir que algunos de ellos representaban tibicenas, que es un concepto que vendría a representar unas criaturas. Bueno, de eso lo reportajeamos, ¿verdad? En el cuarto milenio, sí. Criaturas que representan lo maligno, ¿no? De alguna manera, que tenían forma de perro, ¿no? Es decir, bueno, son elementos, yo creo que todavía hay un territorio por explorar en ese sentido. Es verdad, ahora, además la arqueología en Canarias está experimentando una etapa, creo que muy importante, muy buena. Los guanches en general, los canarios, los antiguos canarios, se han incorporado, por ejemplo, a la novela histórica, que esto crea otros itinerarios, y tú lo sabes muy bien, ambos, para llegar a la gente. Hay nuevas generaciones de arqueólogos que concilian o discrepan de las generaciones anteriores, y bueno, el ADN permite abrir otros terrenos de exploración, o la arqueastronomía, ¿no? Que ha sido en las últimas 2 décadas pues una de las herramientas que de alguna forma ha revalorizado de manera especial la cultura y sobre todo la parte más espiritual, ¿no? El concepto espiritual no se maneja mucho, no se ha querido manejar, hay como un estigma. Hoy hay investigadores científicos un poco más atrevidos y lo incorporan al discurso, que no tiene nada de malo, pero durante muchísimo tiempo estuvo penalizado, ¿no? Se hablaba de mágico religioso, religión. Bueno, pues eso, el culto, la arqueastronomía ha permitido timonear, ver cosas hoy en día como un auténtico cronovisor de piedras, ¿no? En esos templos naturales, que son la naturaleza, las montañas, los barrancos, los lomos, bueno, incluso las costas. Ahora últimamente también se baraja pues mucho espacio ritual en territorios costeros. Bueno, pues todo eso se ha puesto en valor gracias en gran medida a esas nuevas vías que se abren, ¿no? Claro. Y que han llevado pues a situar, por ejemplo, a Risco Caído en Gran Canaria y a toda esa zona de montañas, pues también como patrimonio. Ahí estuvimos. Claro, como patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, y las noches populares. Bueno, es verdad que no te conté nada. Has ido ahí por los cerros. Sí, que a mí me encanta ese tema, que nos salimos un poco, o en parte, porque a veces también hemos visto que estas luces populares que han llegado a nosotros envueltas en una leyenda, en un relato vinculado con un acto sacrílego, generalmente la quema de una cruz, un castigo por tal pecado, y el castigo es vagar en forma de luz. Bueno, ese fenómeno, un fenómeno físico real, con centenares de testigos, documentado al menos en 100 y pico años de antigüedad, con el caso de Mafasca, pues es un enigma. O sea, para mí es un misterio muy atrayente que no se resuelve hablando de destellos, confusiones, fuegos fatuos y este tipo de explicaciones que son muy socorridas. Pero ni de ovnis tampoco. No, ni de ovnis tampoco. Claro. Que cuando las aplicas a la realidad, pues no encajan en absoluto. Y son un tema fascinante que está presente en todas las islas, aunque Mafasca pueda ser, digamos, la madre de todas las luces populares en Canarias, pues las tenemos en El Time, en La Palma, en la Vega Bajo, en La Gomera, las tenemos relativamente cerca de aquí, en la zona de Vilaflor, en Almáciga, en la zona de Anaga. Es decir, por nombrar
5 sitios de muchos más, como el Puerto de la Luz en Gran Canaria, que hay una luminaria, una luz popular de esta, termina siendo tan influyente, termina teniendo tanta influencia que cambia el antiguo término, el antiguo nombre del Puerto de las Isletas por Puerto de la Luz, uno de los más importantes de toda España, ¿no? Bueno, pues es un fenómeno, a mí me apasiona, siguen habiendo casos. Yo tengo además una intuición personal, que tampoco es una cosa de lumbrera, sino de casi de lógica, que si el fenómeno es un fenómeno físico, sigue estando ahí. Solo que nosotros hemos perdido la capacidad de observarlo por tantos estímulos. Y de sorprendernos. O sencillamente tenemos tantas luces artificiales que no somos capaces de ver ese brillo, ¿no? Bueno, ahí sigue estando. A mí me llama mucho la atención. A veces parece estar vinculado a enclaves arqueológicos, a veces, no siempre. Siempre a entornos rurales. Y bueno, a veces marcando de una forma muy rotunda el territorio. Hablaba del Puerto de la Luz, pero en muchísimos lugares donde encontremos el término Roque de las Ánimas, Barranco de las Ánimas, Bailadero de las Brujas, detrás de esos lugares hay historias inicialmente de luces populares. Las antorchas del Time están relacionadas además con Tanausú, con el último guerrero guanche que había en la zona y con las almas en pena, ¿no? Que no quisieron doblegarse a la, tú lo conoces muy bien. Esa es otra de las lecturas que se hace de las luces de los hachones del Time, ¿no? Podríamos estar hablando horas y horas y horas de temas fascinantes vinculados, ¿no?, al mundo más mágico de los guanches, de esta isla de Tenerife, de esta zona sur en Arona, donde nos encontramos haciendo este programa especial de Ser Historia. Pero tenemos que volver al presente, al duro presente y desde luego José Gregorio González, compañero, antes lo decía, os recomiendo a todos que escuchéis ese programa Crónicas de San Borondón en Canarias Radio, en donde os vais a sorprender con todas las historias, la magia, la arqueología y los misterios, en definitiva, de estas islas maravillosas en donde estamos. José Gregorio, muchísimas gracias. Gracias a ti, ayudado a hacer un fuerte y cálido abrazo y gracias por venir a Canarias. No, gracias al Ayuntamiento de Arona, que nos ha invitado, y a todos los amigos del Cabildo de Tenerife y un montón de personas más. Y Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y nos seguimos viendo aquí, en este cronovisor. Por supuesto, aquí estamos. Además ya le tenemos engrasado, en fin, las bujías y los engranajes. Y además todo un placer pues tener otra vez a José Gregorio, que tenemos que venir a su isla para verle, porque si no él no va a la península. Le da un poco de pánico a los aviones. Ya lo hemos ido trabajando eso. Sí, poco a poco. Bien, está bien. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Os lleváis este calurosísimo aplauso de toda la gente de Arona. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.